Pues nada, han pasado unos cuantos días, me he cortado el pelo y todo. Se me estropeó la radial, con lo cual tuve que parar. Tuve que mandar a reparar a un amiguete que, de los pocos que quedan ya que reparan maquinaria, también valía la pena porque ahora todo es de consumo rápido. Se te rompe algo y te vas a la tienda. Bueno, a la tienda, ali los 40 manguis y te compras otra mierdecilla y tal, ¿no? Así está montado todo el tema. Pero bueno, esta en concreto es una radial que tengo desde hace un mogollón de tiempo. Es una Bosch. ¡Alemano! Es Bosch y tal. Y bueno, merecía la pena repararla. Entonces ha habido que esperar un poco la pieza, ya sabéis, y ya está. Pero bueno, ya estamos en marcha otra vez. Y entonces, bueno, ahora os voy a enseñar cómo quedó la araña puesta una vez que le hicimos la soldadura de todo lo que había marcado. Y entonces la he colocado, la he posicionado y ahora ya sé qué hay que hacer con los brazos que van en los laterales del cupolino. Ahora os lo enseño. Y entonces tiene unos soportes que son los que atornillarían los brazos, digamos, de él. Y entonces vamos a desmontar una vez que veamos dónde va más o menos. Vamos a desmontarla, la voy a cortar porque habrá que coger esos soportes, que ahora lo vais a entender cuando lo enseñe, y posicionarlos y ya está. Y entonces luego ya habrá que empezar, prácticamente ya tengo que empezar todo a soldar. Tengo que hablar con mi colega el soldador y empezar a soldar todo. Y prácticamente no hay que hacerle así gran cosa a la moto más. Lo siguiente que haremos será colocar el depósito del aceite, que para eso tengo que desmontar depósito, colilla y subchasis para colocar el depósito, hacer las piezas que luego habrá que soldar los soportes. Así que estamos realmente en lo que es construcción, nos queda muy poquito, o sea, muy poquito, ¿eh? Bueno, pues venga, aquí está la araña. Como os conté, hemos mantenido el soporte de origen de la Yamaha, de la araña que compré, de la TZ Belgarda, y luego con cuernos que tenía aquí, los soportes superiores que tenían, pues no sé si era, no sé qué moto era. Bueno, pues lo posicioné, lo marqué y lo soldamos. Todo esto ya luego lo repasaremos y lo dejaremos más mejor, porque aquí realmente va el soporte que irá aquí lo que es el cuadro, cuántas revoluciones va ahí, ¿vale? Bueno, pues voy a quitar la araña porque de lo que se trata, veis que el soporte está hacia arriba. Entonces vamos a cortar todas estas partes de aquí que están soldadas, los vamos a cortar para que esto gire en el plano del soporte. Vamos allá, os voy a enseñar el proceso. Esto es como está soldado de serie. Bueno, esto probablemente sea manual, porque como esto es chinorris, pues no importa tener a un tío currando ahí hasta las 80 horas seguidas, ¿no? Por un plato de arroz, ¿vale? Bueno, bien, ahí está, veis que está soldado. Tiene dos cordones laterales más un punto central. Vale, aquí lo que hemos hecho ha sido cargarnos el cordón lateral. ¿Qué es lo que estamos buscando? Vale, pues lo que estamos buscando, veis que este está en el plano superior de lo que sería el tubo, ¿vale? Entonces nosotros lo que queremos hacer con esta pieza es pasar del plano superior al lateral, que es lo que vamos a ver una vez montado en la moto, y entonces lo tenemos hecho ya. O sea que realmente lo que estamos haciendo es girar la patilla, girar la pata del soporte. Bueno, pues vamos a terminar el curro. Una vez cortado todo, finalmente volví a montar la araña sobre la moto, en la pipa, y posicioné la patilla que había recortado y le di precisamente el ángulo que necesitaba en el brazo del carenado, el brazo superior. Como veis aquí en la foto, pues nada, esa es la inclinación que debe tener, y ahí es donde irá el tornillo de anclaje superior. Ahora ya solo queda soldar. Nos ha llegado el amortiguador trasero, que al final, en un principio iba a montar uno, digamos, hecho a posta por un fabricante, pero he decidido colocar, porque se nos está yendo el presupuesto ya la historia. Entonces al final, buscando, pues por una casualidad, resulta que encontré este amortiguador en un portal de estos de venta de ocasión en Italia, y es increíble porque es un amortiguador que es de una Honda CBR 1000RR del 2006-2007, y es la leche, o sea, viene con todas las regulaciones de lo que es el gas, digamos, más luego el apriete de muelle, o sea, compresión, extensión, tiene todo. Y lo he sacado a bastante buen precio. Y por otra parte resulta que acaba de ser revisado, bueno, por un especialista italiano. Entonces, el amortiguador vamos a sustituir el suyo original por este. Esto, bueno, sé que en principio vale porque, bueno, me tiré con el vendedor, sin exageraros, prácticamente toda la mañana mirando medidas. Pues, por ejemplo, el diámetro, cosas que tienes que ver, que parecen tonterías, pero luego llegas y no puedes colocar. Diámetro de los ejes. Distancia de los ejes. Este en concreto es prácticamente la misma altura. No sé si es, creo que es medio centímetro más alto, que no me va mal para picar la moto. Este ancho,
que entre precisamente en el anclaje en chasis. Este ancho para que entre también en el anclaje del chasis también. Aquí va el sistema de bieletas. Vale, luego por ejemplo, esta inclinación que veis aquí, tenemos que verlo en la moto si nos entra, porque hay un hueco, esto metería aquí en lo que es el chasis, y entonces esto tiene una inclinación que iría así, y aquí hay una serie, digamos, está rodeado por chasis, basculante y tal. Entonces, tenemos que ver, yo me la he jugado. Creo que los grados que tiene esto respecto al eje me va a dar para poderlo meter. Primero, bueno, tengo todos mis aparatos de medición y tal, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es desmontar el carenado completo para que podamos trabajar. Le vamos a poner esto, que esto se llama mesa. Es una mesa porque es plano. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto, si lo veis, ya lo vais ajustando. Esto es una herramienta fundamental para poder trabajar cuando estás solo, ¿eh? Sirve para elevar las cosas, ¿no? Pero estando solo, que no puedes ni... o no tienes banco de trabajo, no tienes cinchas y tal, esto es una buena herramienta para poder trabajar. Esto lo vamos a meter aquí debajo para sujetar, porque en el momento en que yo quite el amortiguador de aquí, esto hará así, ¡wow! ¿Vale? Entonces, lo que hago con esto es que apoye el peso de la moto y esto quedará libre. Vamos a empezar a desmontar. Nos hemos trasladado aquí al suelo para que le veáis toda la operación. Vale, entonces, mesa, que ya lo hemos puesto a nivel. Al final he tenido que meter, ¿veis? 2 tacos de madera para que apoye. El principio es que este lado de aquí y este de aquí esté apoyado a la misma altura, y entonces al subirlo me libera del peso del basculante, que ahora mismo está ligeramente apoyado en el caballete, ¿vale? Con lo cual, yo evidentemente he hecho un poquito de trampas, ya sabéis, el programa de cocina ya ha ido aflojando cosas, y veis, ahora mismo puedo sacar el tornillo sin ningún esfuerzo, que me ha costado un montón también aflojarlos, porque debían llevar pues ciento y la madre de años y tal. ¿Veis? Este, lo mismo, lo saco tal cual con la mano, y ya tenemos el amortiguador fuera, que vamos a ver si nos va a salir. Pues entonces ha sido un pelín más complicado. He tenido que subir de la parte central bastante para que esto pivote hacia atrás y me deje margen para poder sacar el amortiguador así, liberarlo de aquí. Y ya está. Vale, ahora los vamos a comparar. Bien, entonces vemos que de distancia para empezar están igual, que el tornillo es el mismo diámetro, todo. Vamos a meter este y listo. La única diferencia que hay, evidentemente hay más muelle. Probablemente tengamos que trabajar esto, aflojar más el muelle, porque veis que es más corto, está más comprimido, con lo cual lo tendremos que soltar bastante. Y a lo mejor no descarto que incluso a lo mejor haya que trabajar sobre el muelle. Vale, hemos tenido que hacer una modificación aquí arriba. Veis que está la regulación de muelle, que para empezar he tenido, ¿ves?, que aflojarlo de aquí para desplazarlo a un lateral, para que me entre aquí, porque si no me daba contra esta parte de aquí. Y la otra historia que hemos hecho, lo hemos aflojado del todo y hemos variado el punto de ataque, ¿vale? En vez de tenerlo aquí en el centro, que nos daba contra el soporte en el chasis, lo hemos llevado a un lateral para que nos entre. Y ahora, en teoría, nos tiene que entrar tal cual. Vamos a ver. Pues tac, tac, ¿ves? Ya está, ahí está. Perfecto, y el ángulo nos va bien y ya tenemos amortiguador. Bien, ahora solo me queda, pues, anclarlo. Vale, pues entonces ya hemos metido, ¿veis? El tornillo de arriba. Ya está metido, y el tornillo de abajo está anclado. Estamos centrados, y lo único tendremos que hacer aquí, veis que hay una separación, habrá que hacer unos casquillos para que no se mueva. Por este lado tendremos que mejorar eso a nivel, o que le haremos un rebaje en el basculante, que no pasa nada, que hay material de sobra, para que lo que es el anclaje de la regulación de muelle pues no esté frotando ahí todo el rato. O pues moveremos todo más para allá, porque se puede mover, que es lo que yo he hecho antes, que ha sido mover. Esto antes estaba aquí, con lo cual no podía entrar con el latiguillo ni nada. Entonces esto lo aflojas, lo puedes mover y ya está. Bueno, pues en principio ya hemos cambiado el amortiguador. La jugada parece que nos ha salido bien. Vamos a bajar nuestra mesa, a ver qué hace. Sigue bajando. Pero ahí ya está en su sitio. Vale, quitamos la mesa y ya la tenemos. Bueno, y aquí hay algo que vamos a tener que vigilar, porque cuando esto baje es posible que nos dé aquí, con lo cual tal vez tengamos que hacer una bañera ahí, que esto lo salve. Eso lo veremos más adelante cuando hagamos pruebas dinámicas. Bueno, pues ya está, ya tenemos amortiguador. Chimpún. Y aquí ahora ya podemos continuar con lo siguiente, que es meter el depósito del aceite, porque aquí ya sabemos
cómo queda el espacio que tenemos disponible. Bueno, como os comentaba, al colocar el amortiguador, y si nosotros cogemos y hacemos lo que sería el trabajo de la suspensión, que esto subiría, llega un momento en que nos toca lo que es la bombona con el basculante. Entonces aquí en principio vamos a hacer dos acciones. Una es trabajar sobre la bieleta, ¿vale? Aquí la tenéis, que esta es de aquí a aquí 15 centímetros de largo. Y vamos a fabricar una bieleta más corta de 2 centímetros. Vamos a probar con 13 centímetros en total de eje a eje, a ver qué tal, con lo cual esto, al hacerse más corto, el basculante baja y al bajar nos da más distancia aquí. Una vez que estemos ahí, vemos a ver cuánto hueco hay y si no, la siguiente acción sería hacer una bañera aquí para dejar un alojamiento para que la bombona pueda bajar. Porque el cambiar, digamos, el ángulo del basculante tiene unos límites que te lo da también lo que es esto, te lo da el alineamiento de la cadena, de aquí a aquí, que tiene un máximo, digamos, que puedes admitir de bajarlo, porque lo bajaríamos, porque si te pasas, entonces tenemos problemas con la transmisión, con la cadena. Vale, pues vamos allá. He comprado, digamos, unas bielas a granel en un desguace amigos míos aquí en Madrid. Y entonces, bueno, esta en total tiene, la distancia es de 15,5 y lo que vamos a hacer es medirlo para ponerlo a 13. Aquí ya una ya la he hecho, ¿veis? Entonces ya lo he puesto a 13. De aquí a aquí, 13. Y nada, y entonces vamos a probar a ver qué tal queda. Y bueno, luego la aligeraremos y tal. O a lo mejor en vez de 13 hay que meterlo a 14. No sé, ya lo veremos a ver. Voy a hacer la otra y ya pasaremos a montar, a ver cómo queda la moto. Bueno, esto es en plan postproducción y tal, porque realmente hemos estado buscando si había algún vídeo y tal de la continuación del tema del amortiguador, porque ya fue hace tiempo y entonces realmente no me acuerdo. Bueno, también es verdad que ya no me acuerdo ni en qué día vivo, pero vale. Entonces os voy a explicar un poco qué es lo que pasó, porque también lo que sí pasó es que, bueno, ya spoiler, no entró, no valió el amortiguador, no servía porque, como ya os he comentado en el vídeo, el problema que teníamos era toda la parte de regulación de lo que era la bombona más el remoto del muelle, chocaba con el basculante, ¿no? Habéis visto que lo rodeaba, entonces daba. Lo intenté solventar con la distancia de las de violetas, pero tampoco pude, no fue solución. Entonces ya había que hacer una complicación, hacer unas modificaciones bastante grandes en lo que sería el basculante, y llega un momento en que tienes que sopesar si te merece la pena o no, o sea, si te vas a meter en un embolado que no, cuando sencillamente lo puedes solucionar. En este caso no tengo más que llamar a, digamos, a la fábrica de amortiguadores con la que trabajo, me hace uno y ya está. Porque si empiezas a sumar el tiempo más los riesgos que puedes tener, pues te cargas un basculante, ya hay que buscar, lo separa el trabajo y tal. Entonces, bueno, una vez después de ver que no era viable, pues quité el amortiguador de la Honda, lo puse en venta, recuperé el dinero, no hubo problema, y entonces probablemente lo que haremos será hacer un amortiguador ad hoc para la moto. Tendrá seguramente de puesto separado y ya está, y no nos complicaremos tanto la vida. Es lo que pasa cuando fabricas motos. Una vez va todo estupendo, en la teoría todo funciona, pero cuando llega la realidad, como no tienes realmente la pieza, no ves cuál es el funcionamiento. Entonces, pues eso es lo que pasó. Una vez que hemos visto que no sale a cuenta el meternos en ese fregado, pues ya está. Se para, se quita y se sigue por otro camino. Lo importante es siempre salir y darle solución a los problemas. En esto, como en todo lo demás, queridos hermanos, pues seguimos. Chao. Y no olvidéis vitamina C y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.